Hola, mi nombre es Yamilet Aldini Rodán. Soy estudiante de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. A continuación les voy a presentar el grafiti que decidí titular Peligro. El presente grafiti tiene como figura principal a uno de los matemáticos sin duda más conocidos, Pitágoras de Samos, un matemático griego conocido principalmente por su teorema tan famoso, llamado Teorema de Pitágoras. Sin embargo, a pesar de que Pitágoras es el más conocido, no fue el único en aportar todos estos saberes al mundo, sino que detrás de él estaba una sociedad completa llamada Sociedad Pitagórica, la cual rendía culto a las matemáticas. Los pitagóricos creían que todo el cosmos estaba hecho de números. Una de sus frases más célebres era "todo es un número". Sin embargo, los pitagóricos solo hacían referencia a los números racionales, pero hubo un matemático que entró en discordia con ellos, el cual llevaba como nombre Hipaso de Metaponto, quien descubrió que no todo es un número irracional. No todo era perfecto como el resto de los pitagóricos creían. Existían números que ellos no comprendían, como el raíz de 2, el cual halló al tratar de obtener la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos medían 1 centímetro. Y fue precisamente este descubrimiento el que llevó a Hipaso a su muerte. Se dice que fue desterrado de la ciudad e incluso que Pitágoras lo lanzó al mar para no desvelar su descubrimiento. En el grafiti podemos observar sangre corriendo del cuerpo de Hipaso, simbolizando su trágica muerte. El grafiti nos presenta a Pitágoras pidiendo guardar silencio y a su derecha está Hipaso tratando de comunicarle el hallazgo de los números irracionales. Sin embargo, este segundo fue silenciado por Pitágoras. En la parte de arriba podemos observar a un hombre con los brazos abiertos, representando el culto que le tenían a las matemáticas, y a la derecha tenemos el cosmos, ya que pensaban que todo estaba hecho de números. En la parte baja observamos a Hipaso lleno de sangre, y está en el agua, simbolizando su muerte, ya que se dice que fue ahogado. El ropaje de Pitágoras está hecho con triángulos rectángulos, ya que son de sus principales aportes con respecto al teorema de Pitágoras, el cual nos habla sobre los catetos y la relación que tienen la hipotenusa. Por otra parte, tenemos que el ropaje de Hipaso está constituido solamente por cuadros. ¿Y por qué por cuadrados? Sabemos que si trazamos una diagonal obtendremos los triángulos rectángulos, de los cuales una de sus características será que sus ángulos medirán 45 grados y también que sus catetos tendrán la misma medida. Y son precisamente estos triángulos de 45 grados los que están íntimamente relacionados con el raíz de 2, y raíz de 2 fue el número irracional que condenó y pasó a su muerte. Otro punto muy destacable de este graffiti es el color de los ojos de ambos personajes. Podemos observar que ambos tienen un ojo de color verde, esto simbolizando la unión que había entre ellos, y otro ojo, cada uno lo tiene de un color distinto, simbolizando la imperfección que consideraban a los números irracionales. También puede observarse en esta parte de los ropajes que en una parte los colores se unen o se fusionan. Esto simbolizando la unión o aceptación de los números irracionales, que a pesar de no ser comprendidos por los pitagóricos, sí fueron retomados en el futuro y hoy son aceptados y usados. También cabe destacar que tanto los números racionales como los números irracionales pertenecen a los reales. Esto sería todo sobre la parte gráfica. Y finalmente concluyo en esta parte con una de sus creencias más fieles, la cual nos decía que todas las cosas son en esencia números. Algunas de las aportaciones de los pitagóricos fue el teorema de Pitágoras, el cual establece que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Por otra parte, construyeron las primeras figuras geométricas perfectas, descubrieron los números perfectos y polinomiales. En la música, descubren las leyes de intervalos musicales regulares e inventó el monocordio. Los números perfectos son aquellos números que son iguales a la suma de sus propios divisores. Un ejemplo de ello es el número 6, el cual es igual a 1 más 2 más 3, y 1, 2 y 3 son respectivamente divisores del número 6. Y hablamos un poco sobre los números racionales e irracionales, pero ¿qué son estos? Lo veremos a continuación. Los números racionales son un conjunto, el cual se denota por la letra Q. Los números irracionales son igual al conjunto en el cual P sobre Q, tal que P está en Z, Z nos denota los números enteros,
y este simbolito que vemos aquí nos denota que es diferente. Entonces podremos leer que Q es igual a P sobre Q y QP está en los enteros y Q está en los enteros y Q es diferente de 0. ¿Por qué Q es diferente de 0? Porque si tendremos aquí un 0 en el denominador, nos saldrá infinito y entonces no podremos tener un 0 en esta parte. Algunos de los ejemplos de los números racionales tenemos a los enteros, a los decimales exactos, decimales periódicos puros y decimales periódicos mixtos. En los enteros tenemos ejemplo de ello, menos 15, menos 1, 1, 8 o 1256, entre muchos otros. Los decimales exactos, por ejemplo, 0.25, 0.123, 10.5 o 3.08. Algunos decimales puros son 0.6 y el 6 se extiende periódicamente, o 0.15 y estos últimos dígitos se extienden periódicamente, o decimales periódicos mixtos, como por ejemplo 1.25, 7, 7 y el 7 se extiende periódicamente. En esta parte de arriba podemos observar algunas otras expresiones, en el cual tenemos al número expresado de manera racional y en el otro expresado de manera decimal. Por ejemplo, el 8 sobre menos 3, que es igual a menos 2.66, y observamos que el 6 se extiende periódicamente, o 32 entre 1, lo cual es 32. Tenemos infinidad de ejemplos sobre números racionales. Continuando con esto, ahora, ¿qué son los números irracionales? Los números irracionales serán todos aquellos que no son racionales. Entonces, tendremos a los decimales no periódicos. Estos serán los números irracionales. Por ejemplo, raíz de 3, en los cuales algunos de sus dígitos son 1.7, 3, 2, 0, 5, etc. Se extiende. Los números irracionales se denotan con la letra I. También es un conjunto de los números reales. Este conjunto de números irracionales es igual a P sobre Q, tal que P no está en los enteros y Q no está en los enteros. Y Q también debe ser diferente de 0. Los números irracionales son números reales que no pueden expresarse en forma de fracción, porque desconocemos tanto el numerador como el denominador. Sin embargo, por otra parte, habíamos definido a los números racionales, y los números racionales también son números reales que pueden escribirse en forma de fracción de dos números enteros, en los cuales se conoce tanto el numerador como el denominador. Ahora que sabemos que no conocemos estos dos denominadores, pondremos algunos ejemplos. Uno de los más conocidos es pi. Pi tiene dígitos infinitos, y algunos de ellos son 3.14, 15, 92, 65 y esto se extiende infinitamente. Normalmente solemos considerar a pi como 3.14 o 3.1416, sin embargo pi no tiene un número definido de dígitos, es un número irracional. Otro número muy conocido es Euler. Algunos de sus dígitos son 2.71, 82, 81, 82 y esto se expande indefinidamente. Y no conocemos tanto el numerador como el denominador. Y finalmente, solo voy a mencionar un poco sobre este triángulo rectángulo que ya habíamos mencionado sobre y paso cuando descubren el raíz de 2. Tenemos un triángulo rectángulo. Aquí si proyectáramos otro triángulo rectángulo, tendríamos un cuadrado. Al partir dicho cuadrado tendremos dos triángulos rectángulos. Una de sus características es que, como ya sabemos, uno de sus ángulos será de 90 grados y estos dos ángulos son iguales, por lo cual 90 entre 2 nos daría 45. Y estos triángulos de 45 grados están estrictamente relacionados con el raíz de 2. Tendremos a 1 más 1. Sabemos que es un triángulo rectángulo, por lo tanto la hipotenusa debe ser igual, el cuadrado de la hipotenusa debe ser igual al cuadrado de los catetos. Entonces tendremos que la hipotenusa vale la raíz de la suma de ambos catetos. Tendremos 1 más 1, sería 2 y obtenemos su raíz. Pero raíz de 2 no es un número racional, sino que es un número irracional. Algunos de sus dígitos son .41, 42, 13 y esto se sigue extendiendo indefinidamente. Y son algunos, este fue un número que los pitagóricos no lograron comprender. Y esto fue todo por mi presentación. Muchas gracias.